Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos, con algunas escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavárselas. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de la jarra, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Y él les respondió: hipócritas, bien profetizó de usted el profeta Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndalo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Evangelio proclamado sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy queridos hermanos y hermanas, tenemos aquí hoy esta palabra de Dios, que es una palabra, como dice la misma Escritura, cortante como espada de doble filo. Jesucristo habla muy claro y por eso nosotros debemos prestar atención ante todo a la primera lectura, donde Moisés le habla a todo el pueblo judío reunido y le dice claramente que no vayan a agregarle nada ni sacarle nada a la ley que él les entrega de parte de Dios. Que la cumplan así como está, como Dios se la ha entregado. Pero
Una cosa es lo que pide Dios y otra la que hacen los hombres. De tal manera que sobre los 10 mandamientos, que es lo que Dios le entregó al pueblo de Israel, después las tradiciones de los hombres empezaron a agregar tantas cosas que había más de 400 normas que se discutían entre los judíos, eran todas obligatorias bajo pecado. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde puede llegar la tosudez de los hombres, la ceguera del hombre, de creer que por no lavarse las manos, que era una costumbre poco común en aquella época? Hoy es algo para nosotros muy común, como el baño, como el lavar las cosas de la cama, pero en aquellas épocas y por siglo nadie hacía eso, ventilaba, nada más. Entonces debemos tener muy en cuenta esta enseñanza de Jesús. Lo que nosotros llamamos pecado no es lo que viene de afuera de mí, sino lo que sale de adentro mío, de lo más profundo del corazón humano. Eso es lo que realmente mancha. Y miren qué lista larga hace Jesús, como para un examen de conciencia. Y miren que el Evangelio de San Marco es uno de los evangelios que es más breve, y sin embargo en este caso se le grabó muy bien todas esas asuntos, podríamos decir así, que realmente, porque vienen de adentro del hombre y no de afuera, son un pecado. Cuando desde lo más íntimo de su corazón y habiendo hecho uso pleno de su libertad, el hombre tiene malas intenciones. El hombre fornica, comete actos impuros. El hombre roba, comete crímenes u homicidio, adulterio, que es fallar en el matrimonio, la avaricia, afán de dinero y de posesión, la maldad, esa gente que está como siempre pensando lo malo para hacer lo malo, el orgullo, los engaños, es decir, las mentiras, las deshonestidades, y hay ahí un capítulo amplio para abrir, la envidia. Hay gente que se enferma de envidia. La difamación, la gente que afirma con una rapidez única y lo difunde cosas que ni sabe, simplemente se las dijeron, las escuchó en la radio o en la calle o en la televisión y ya las afirma como verdaderas. La difamación, el orgullo, es decir, el creerse realmente por encima de los demás, que esto es lo que le pasaba precisamente a esos fariseos y escribas. El desatino. ¿Qué es el desatino? Ese que vive como se le rebaja la gana, como decimos aquí en Argentina. Vos viví como se te dé, es otra la palabra que dicen, ¿no? ¿Verdad? Que yo no la puedo repetir aquí. Vos viví a tu antojo, porque así sos libre. Qué cosa, ¿no? Pues bien, que a nadie le quede duda entonces de que la maldad, el pecado, para nosotros los cristianos, y más si somos católicos, es algo que viene de adentro del hombre, no viene de afuera. No. Por eso Jesús buscaba a los pecadores para poder traerlos hacia el bien. ¿Y cómo lo interpretaban los fariseos? Debe ser un pecador igual que ellos. Por eso se junta y come con los pecadores. Miren, lo difamaban sin saber la intención con la cual el Señor se acercaba. Porque Él había venido a buscar a los pecadores para sacarlos del pecado. Y esta palabra lo dice con toda claridad. Entonces, hermanos queridos, por favor,
tengamos claro esto y recordemos el Evangelio de San Marco en el capítulo 7, porque eso nos puede ayudar mucho a todos a prepararnos bien para ver en qué estamos pecando. Por si fuera poco, el apóstol Santiago, que no tiene muchas vueltas para decir las cosas, es un hombre que es tiki-taka, es decir, no deja lugar a dudas. Él dice claramente, es la lectura que se ha hecho, pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, que hay gente que hace eso. Ah, qué lindo que habló el padre, o qué más, no me gusta lo que habló el padre. Cada uno se hace su juicio, como si se tratara de un discurso de un político o la enseñanza de algún gurú. No, lo que transmite el sacerdote, como lo estoy haciendo yo en esta misa, es parte del misterio de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que recibirlo en mi corazón como un mensaje que Dios me da a mí particularmente, para que yo ponga orden en mi vida. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlo, dice. Y termina con esta frase, que es una frase, yo diría, lapidaria, ¿no? La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste. ¿En qué consiste? En ocuparse de los huérfanos y de las viudas, es decir, de la gente más desamparada de aquel tiempo, de los que no tenían voz, como se dice hoy, de los que ya no pueden ni defenderse a sí mismos. Yo me tengo que preocupar. Esto es lo que Dios quiere. Por ahí empieza la religión. Consiste en ocuparnos de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo, en no dejar entrar en mí el mundo, en no seguirle el apunte al demonio, en no aceptar los apetitos de mi carne, en que el pecado yo tengo que tener claro esto que dice Jesucristo, que es pecado, y en que cada uno de nosotros sepa que eso lo va a llevar a la muerte si lo practica, me refiero al pecado. Pidámosle al Señor entonces, a la Santísima Virgen y a todos los santos, que nos den la gracia de realmente vivir conociendo cuál es la voluntad de Dios. Y por eso el salmista, y con esto terminamos, dice, ¿quién llegará a vivir en tu casa? Es decir, ¿quién va a estar en el cielo, Señor? ¿Quién se va a salvar y va a poder vivir en tu mansión? Y ya han escuchado ustedes, el que procede con rectitud y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo y no agravia ni insulta a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba, es decir, no anda aplaudiendo a los que se viven mal, sino a los que viven bien, y honra a los que temen al Señor. El que no presta dinero a usura, el que, habiendo dado una promesa y un juramento, no se vuelve atrás y no acepta soborno contra el inocente. Está claro, está claro. Pidámosle a la Santísima Virgen que ella nos ayude, y a los santos, en esta búsqueda de vivir de acuerdo a la verdad que nos enseña Jesús. Que así sea, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.